creepypasta. Un regalo de cumpleaños. Parte final. Yo había pedido un taxi en la carretera hacia el bosque, y yo buscaba en internet, cómo liberar a una persona de un espíritu maligno, ya que mi hija puede ser que esté poseída por un espíritu que Zaira invocó para apoderarse de su mente, pero me salían tantas opciones que solo escogí una, que era la de la purificación con agua bendita, y la cruz. Yo quería acabar con esto de una buena vez por todas, ya no estaba asustado. Luego de 5 minutos, el chofer del taxi me había dejado en el bosque y yo me bajé del taxi, le pagué $50 y luego entré adentro del bosque y me dirigí al circo, pero no recordaba muy bien el camino, me parecía que había más árboles y enredaderas, no sabía por dónde ir así que iba por donde se me diera mi regalada gana. Yo después de caminar por 5 minutos, estaba cansado así que yo me senté en un árbol y me tomé agua de una botella que yo había traído y luego me mojé la cabeza, pero yo vi a alguien caminando. Yo saqué la misma pistola que mi papá usó para protegerme del payaso, y lo seguí, pero cuando lo encontré era mi papá. Él me dijo, "Hola Mike". Yo dije, "Papá, ¿qué haces aquí?". Él me dijo, "Vine a ayudarte a rescatar a mi nieta, escucha, tu hija está poseída por un demonio, tienes que marcar una cruz en el piso, y luego tienes que poner a la persona poseída en esa cruz, y luego tienes que echarle agua bendita, y finalmente tienes que rezar el credo sosteniendo una cruz. Solo así podrás liberar a tu hija. Pero ahora lo más importante. Para matar a ese maldito payaso asesino que me mató, tienes que buscar el corazón. Solo así podrás matarlo de una buena vez. Recuerda que tienes que ser fuerte, debes tener mucha astucia para esta clase de trabajo. Te quiero mucho, hijo, y perdón por haberte regalado ese payaso en tus cumpleaños. Y no olvides que yo siempre estaré contigo, dile a tu mamá y a toda tu familia, que, los extraño mucho". Y luego él me dio un abrazo. Y descubrí que todo era un sueño otra vez. Yo me había quedado en el árbol donde estaba descansando, y yo dije que ahora ya sé cómo matar al payaso de una buena vez y salvar a mi hija. Pero yo estaba escuchando unos ruidos en el bosque, yo apunté con mi pistola hacia ese lugar y al salir él era mi hijo mayor acompañado del menor. Yo un poco molesto les dije, "¿Qué están haciendo aquí?". Y uno de ellos me dijo que solo querían ayudar, pero yo les dije que no necesito ayuda para esto, ustedes también pueden salir lastimados, así que vuelvan con su madre, pero mi hijo mayor me dijo, "Papá, por favor déjanos ayudarte, no queremos perderte como tú pediste al abuelo, además extrañamos mucho a nuestra hermanita, tampoco quiero que ella muera, por favor papá". Yo les dije algo nervioso, "Está bien, vamos es por aquí". Y ahora somos 3 quienes vamos por mi hija. Y ahora seguimos caminando por el bosque. Yo y mis hijos finalmente habíamos encontrado el circo detrás de unos árboles. Yo les di un cuchillo a cada uno de mis hijos y les dije que si veían al payaso que le dieran en el corazón, pero algo estaba moviendo las ramas de un árbol detrás de nosotros. Yo algo nervioso estaba apuntando mi pistola, yo esperaba que fuera el payaso o Zaira, pero no. Era un guardabosques, y nos dijo que bajara el arma y luego nos regañó por haber entrado a esta parte del bosque, ya que la habían restringido, por el caso de muchas personas asesinadas, pero yo luego le dije que la asesina se encuentra en ese circo. El guardabosques me dijo, ¿cuál circo? Yo le dije que viniera conmigo, y después de caminar yo se lo hice conocer, y él me dijo algo extrañado que él jamás vio ese circo por aquí. Yo le dije que debe tener cuidado, y le conté todo sobre Zaira y el payaso. También le conté que esa mujer se dedica a la brujería y ha asesinado a muchos niños y que va a matar a mi hijita si no hago algo. Y él me dijo que no me preocupara, y solo respondió que si yo decía la verdad, entonces habría que restringir este lugar, pero antes dijo que él llamaría a una patrulla, y yo me puse más tranquilo ahora, y luego el guardabosques llamó a una patrulla de policías, y también les envió la ubicación del lugar, y finalmente colgó el teléfono, y luego él me dijo que ya lo hizo, pero que ahora debíamos irnos de aquí. Yo le dije que no, ya que mi hija sigue ahí dentro, pero luego me dijo que iremos
cuando la patrulla llegue, pero él de repente se había callado y yo le pregunté si estaba bien, pero él no respondía, y luego veo como una gran cantidad de sangre sale de su pecho, y cuando se calló, vi que el payaso lo había asesinado. Mis hijos gritaron tras ver lo horrible que era el payaso y de lo que era capaz. Yo quería dispararle al payaso, pero luego Zaira apareció detrás de mí con una escopeta y me dijo que nos quedáramos quietos o me volaría la cabeza de un golpe. Luego mi hijo mayor estaba con las manos arriba en una parte del bosque, pero no veía a mi hijo menor. Seguramente habrá escapado, yo decía, pero la verdad no quería saber si le pasó algo malo. Pero luego Zaira me dijo que camináramos y entremos al circo, o nos iba a disparar en la espalda. Yo vi como ella y el payaso nos miraban con cara de asesinos mientras mi hijo y yo entrábamos al circo de las pesadillas. Yo ya no sabía qué hacer, mi hijo estaba amarrado en una silla, yo estaba amarrado en una mesa enorme, había antorchas alrededor de este círculo con una estrella dentro de él. Y ahí de repente Zaira nos dijo saliendo del espectáculo, damas y caballeros. Aquí están dos grandes superestrellas del show de esta noche. Aquí tenemos a Michael, hijo de Alejandro, que le obsequió un payaso asesino, y por el otro lado tenemos a su hijo. Y cómo olvidarnos de la gran estrella del espectáculo, la gran Sai Star. Fuertes aplausos. Yo la vi muy raro diciendo, ¿dónde había escuchado ese nombre? Y yo recordé que vi esa cinta en la cámara la última vez que había ido a buscar a una de mis hijas. Y yo dije, ¿qué? ¿Tú eres Sai Star? Y ella me dijo, sí. Yo respondí que como rayos seguía viva, si el video fue grabado como hace 150 años. Ella me dijo, si tienes razón, ya debí haber muerto, ¿verdad? Pero como sabrás, yo soy una bruja, y creé un hechizo que me permitía rejuvenecer mi cuerpo, tanto como mi salud, pero antes de hacer eso tengo que asesinar a alguien, y es por eso que serán tu hijo y tu hija, pero tú no. Tengo otros planes para ti. Yo dije muy enojado. ¿Qué rayos quieres de mí? Tú y ese payaso ya me causaron mucho dolor en mi familia, ¿no crees que ya es suficiente? Pero ella me dijo, no te preocupes Mike, yo también entiendo lo que se siente perder a tu hijo, que todos te discriminen, y nunca ser un orgullo para nadie. Verás, yo hago esto para devolverle toda esa sonrisa a mi único hijo. Yo algo raro dije. Tu hijo. ¿Y quién rayos es tu hijo? Zaira me dijo, es el payaso que te regalaron en tus cumpleaños. Yo dije, pero si esa cosa es un niño, ¿cómo rayos fue que terminó así? No tenías por qué hacerle ese tipo de hechizo. ¿Y por qué mata a personas? Mi hijo es un asesino por culpa de todos ustedes, él no tuvo la culpa de sufrir por ser diferente a todos. Verás. Todo comenzó en el año 1864, el nuevo Circo de América había sido inaugurado por un señor llamado Mauricio Pereira, y su familia conformada por una mujer embarazada, y un joven llamado Benjamín. Ellos sabían dirigir este mismo circo como nadie lo hacía, el circo lo tenía de todo. Tenía artistas, profesionales, animales salvajes, puestos de golosinas y frituras, parques de diversiones, pero lo que más me gustaba de los circos eran los payasos, ellos eran la razón por la que nació mi amor hacia los circos. Yo era una niña huérfana en esos tiempos, ya que mi papá nos abandonó a mí y mi madre, pero mi madre solo logró cuidar de mí por unos 8 años, y después ella había muerto de un cáncer, y después me había quedado sola en este mundo. Pero eso solo duró unas 3 semanas. Cuando yo llegué a este circo yo disfrutaba de la belleza del lugar, además que fue en ese día que yo conocí a Benjamín, el hijo del dueño del circo. A él supongo que le dio pena mi situación, así que él trató de convencer a su padre para que me diera un trabajo, y así fue, ellos me dieron trabajo, comida, y un techo, ya que les conté que yo estaba solo en este mundo, yo debía trabajar en un acto, nosotros hicimos
teníamos el humor de la familia de payasos, yo era la hija menor de la familia, nuestro acto era simple, debíamos ser como una familia simple y ser muy graciosa, pero cuando terminó mi acto, Benjamín me dijo que yo estaba increíble y que tengo la vocación perfecta para trabajar en el circo, así que fui oficialmente contratada. Pensé que después de esa gran tragedia, finalmente pensé que toda mi vida sería muy feliz. Pero no, pasaron unos 20 años. Yo había pasado de una payasita a una gran acróbata. Era la reina del cielo, yo era la gran Star, en pocas palabras, Saira la estrella. Todos me amaban, amaban mi acto, mi belleza, mi talento, y sobre todo, Benjamín me amaba tanto que salíamos juntos. Él era el encargado del circo desde ese día, ya que sus padres habían fallecido por alguna extraña razón que él jamás quiso contar sin importar cuántas veces se lo dijera. Pero yo y Benjamín habíamos trabajado muy juntos, que nos habíamos enamorado, tanto que decidimos tener relaciones. Pero había pasado tiempo y mis actos ya no eran como antes, y obviamente Benjamín me llevó con el doctor y me dijeron que yo estaba embarazada. Pero a mí me gustó la noticia, pero Benjamín estaba nervioso y se le podía ver muy desesperado. Pero pasando unas 4 horas ese día, Benjamín y yo estábamos discutiendo en el circo, como que yo no volvería al acto por mi embarazo, que él no estaba listo para ser padre, que ahora ese era su problema, y que debíamos casarnos. Él me dijo: ¿casarme contigo? Está bien. Pero debes darme un tiempo para pensarlo. Yo le dije que tenía tiempo hasta que nazca el bebé. Y él aceptó. Pero había pasado el tiempo, Benjamín había cambiado mucho, ya no me hablaba, ni siquiera quería estar cerca de mí, y en cuanto a mí solo puedo decirte que era una estrella acabada. Además Benjamín había contratado a una nueva acróbata para que ella me sustituya, y es más, se enamoraron. Eso me rompió el alma, y empeoró más cada vez. Benjamín me despidió del circo, y me puso a vender manzanas. Pero después de unos días de tanta maldad mi hijo finalmente había nacido, pero lo espantoso era que ese niño era deforme, la nariz redonda, los ojos negros, los dientes filosos, la cabeza hinchada, los labios gruesos, parecía un payaso. Pero yo, como toda una madre, siempre lo amé. Él era mi razón para seguir viviendo en el circo, pero lamentablemente no tenía dinero para mantenerlo, ya que el circo había perdido muchos fanáticos, así que ese maldito desgraciado de Benjamín estaba tratando de mantener al circo, así que empezó a contratar a mi hijo, al que yo había llamado Rodolfo. Benjamín hizo actuar a Rodolfo como el fenómeno de circo más conocido de la ciudad, lo llamaron Fito, el payasito más feo. Desde ese día la gente había vuelto al circo solo para lanzarle frutas y verduras, o huevos. Mi hijo estaba siendo agredido por todo el público y además no podía hacer nada, ya que si lo hacía Benjamín nos corría del circo y nos quedaríamos en la calle. Pero mi hijo era muy molestado y discriminado por todos en el circo. Yo era la única que lo amaba en el mundo. Yo estaba planeando juntar el dinero suficiente para que yo y mi hijo nos fuéramos de este circo, ya que no soportamos estar un minuto más aquí. Pero yo obviamente le había regalado el payaso de peluche, ya que me dijo que quería un amigo. Eso lo hizo más feliz, pero esa felicidad fue fugaz. Cuando ya iba a empezar un nuevo espectáculo, mi hijo no salió más al escenario, y cuando fueron a verlo, él se había quitado la vida. Yo, como toda madre, grité demasiado fuerte: no. Yo le rogaba a mi hijo que no me dejara sola, pero ya no podía hacer nada. Todo lo que me quedaba de mi hijo era su payaso de cumpleaños.
Pasó mucho tiempo, y todo había cambiado dentro de mí. Ahora solo pensaba en vengarme de todas esas personas que me trataron con mucha crueldad y maldad fría. Ellos me arrebataron la vida de mi hijo. Así que yo había hecho un pacto con el diablo, marcando un círculo con una estrella en el medio, y empecé el rezo. Y yo había obtenido poderes oscuros, y lo primero que hice fue usar el payaso de mi hijo como objeto. Yo lo hice poniendo a su alrededor muchas cosas que mi hijo amaba. Y bueno, tú sabes, hay rumores de almas con venganza que poseen muñecos, pues así fue. Cuando terminó todo, el payaso no se movía ni un poco. Yo pensé que no funcionaba, pero después de un minuto el payaso se había despertado y me llamó mamá. Yo le dije hijo, y él me dijo que sí, era Rodolfo ahí dentro del payaso, claro. Pero ahora con una apariencia más espantosa. Y desde ese día se habían reportado tantos casos de niños y niñas desaparecidas, que cumplían años. Pero lo que la gente no sabía era que yo era la presunta homicida, pues desde ese día mi hijo me dijo que tenía bastantes envidias de todos esos niños con una familia bonita, con mucho dinero, con un bonito cumpleaños. Y pues yo también, yo ya no sentía ningún remordimiento por nada ni nadie. Y estuvimos asesinando a muchas personas, sobre todo a niños y niñas. Eso hizo que muchas personas le tuvieran miedo al circo. Mi hijo aprendió a matar personas con su nuevo cuerpo, él le daba mucho miedo a quien sea. Y unos días después yo y mi hijo habíamos asesinado a Benjamín y a su esposa que me había reemplazado, y fue de las peores formas que uno no soporta morir. Luego que pasara un mes, después de la muerte del dueño, el circo empezó a perder personal de trabajo, hasta que luego no tuviéramos a nadie en este circo, por lo que pasaría a ser uno de los mejores circos del mundo, a quedar completamente en la ruina, hasta que con el tiempo el bosque crecería demasiado que lo llenaría de plantas y enredaderas, lo que lo hace ver aún más tétrico y perturbador. Los únicos que seguiríamos en el circo hasta el día de hoy, seríamos yo y mi hijo. Pero con el tiempo yo extrañaba que mi hijo fuera un niño normal, y hasta él sentía todo eso. Así que empecé a leer un libro de magia oscura que encontraría en el bosque, y descubrí que con un niño que cumplía años el mismo día que un niño muerto, podían transferir sus almas a los diferentes cuerpos. Pero el ritual solo empezaría en una luna sangrienta, y así que yo vendería a mi hijo para que fuera a diferentes casas para asesinar a los niños que cumplían años, pero ninguno era de la fecha correcta. Pero aún así me servía, ya que si me empapaba la cara de sangre de un niño normal podía rejuvenecer, así que mi hijo también me traía la sangre de sus víctimas, pero lamentablemente pasarían muchos años, y yo le daría a mi hijo a un ropavejero, y desde ese día estuve mirando desde lejos como tu padre te lo compró para regalártelo en tus cumpleaños. Mi hijo me dijo que tú tenías la fecha correspondiente, que era el 11 de febrero. Así que yo debía ir a secuestrarte, pero tus abuelos y tu madre estaban cuidando de ti. Así que yo me comuniqué con el payaso de manera telepática y le ordené matar a tu familia, pero después tu padre vino e intervino con todo, así que yo oía los disparos que tú y tu padre le daban a mi hijo, pero lo que ustedes no sabían es que no importara cómo lo mataran, nada serviría. Pero para impedir algunas precauciones, mi hijo y yo decidimos dejar a tu familia en paz por un tiempo. Pero volveríamos dentro de un tiempo, y lograríamos dar con tu padre de nuevo, y nuevamente compraría a mi hijo. Pero lo bueno era que había encontrado una nueva víctima, que era uno de tus familiares que era sobrino de tu papá. Lo bueno fue que mi hijo acabó con la vida de tu padre, y por lo tanto estaba indefenso, pero creía que tú ya no servía para el ritual.
Y después mi hijo daría con uno de tus alumnos, pero no era porque era uno de los que cumplían años el día que tú naciste, solo era porque necesitaba sangre, pero ese día se me ocurrió secuestrar a tus hijas, y les causé mucho miedo. Y tú justo caíste ese día, así que por tu culpa también logré atrapar a tu hijo mayor y ahora usaré su sangre para rejuvenecer. Así que ese es el fin de la historia. Pero ahora que llegue la luna sangrienta esta noche, tú serás mi hijo. Así que feliz cumpleaños, Mike. Tu deseo será desaparecer de la tierra y perder a tus hijos. Ja 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 ja. Yo estaba muy traumado por la historia de Saira, lo peor es que cuando llegue la luna sangrienta, ese maldito payaso va a poseer mi cuerpo y lo peor es que mataría a más gente después de esto. Pero lamentablemente yo no podía hacer nada ya que mis manos están muy atadas. Además mi hijo tiene unas esposas en las muñecas junto a un poste, por lo tanto creo que no podemos hacer nada. Y creo que esa patrulla de policías no logró encontrar este lugar, o al menos que en este bosque de noche, no se pueda ver nada. Creo que tendría que aceptar que el payaso finalmente acabaría con mi vida. Luego vi a mi hija menor poseída, estaba caminando hacia mí, y por alguna extraña razón ella me dio un cuchillo y hasta me dijo papá, yo no sabía qué pasaba, pero dije que tal vez mi hija sigue ahí dentro, pero ella se fue cuando Saira trajo unas velas rojas, al payaso, unos humos, un amuleto diabólico, y vestía con una túnica roja. Y ella me dijo, Mike ya casi es hora, ella colocó al payaso en otro círculo, mientras yo oculté el cuchillo que mi hija me había dado. Pero luego escuché que le dijo al payaso, no te preocupes hijo tú volverás a vivir otra vez, y le dio un beso en la frente. Luego vi al cielo y vimos que la luna roja ya casi se acercaba, mientras tanto Saira encendió las velas y empezó a llenar el circo de humo. Y luego veo que la luna sangrienta ya estaba en su posición correcta, eso significaba que Saira estaba lista para empezar con el ritual. Saira tocó una campana y estuvo cantando una canción muy extraña y aterradora y vi que el payaso estaba flotando, mientras veo que Saira estaba distraída así que yo corté la soga de mis pies, yo veía que Saira seguía cantando, y veo como las nubes del cielo estaban causando unos rayos, pero después a mí solo me faltaba cortar una soga de mi pie, pero mientras Saira cantaba finalmente se dio cuenta de lo que hacía, y detuvo todo y corrió hacia mí, pero yo le lanzó el cuchillo y empiezo a correr, pero logré darle el cuchillo a Saira en una parte de su brazo pero no le hizo gran cosa, yo seguí corriendo y veo que el payaso y Saira me siguen, pero yo corrí y salí del circo hacia los trailers de los demás artistas, yo vi que Saira tenía su escopeta y me estaba buscando, pero yo encontré gasolina en algunos de los trailers de los trabajadores del circo, así que yo tomé 2 botes de gasolina, y vi que Saira se metió donde estaban las jaulas y luego tomé un encendedor que yo tenía y ese lugar se estaba quemando, Saira me vio e incluso me disparó, pero yo esquivaba sus balas y luego volví a entrar al circo y recuperé mis cosas, pero luego vi que las velas que Saira había puesto al suelo, estaban empezando a incendiar la carpa del circo, luego mi hijo mayor me dijo, papá por favor ayúdame. Yo tomé un cuchillo que traía en mi mochila y empecé a aflojar las esposas de sus manos y finalmente logré salvarlos, pero mi hija poseída nos había encontrado y quería matarnos con un cuchillo, pero yo le dije, hija por favor despierta yo soy tu papá, hija por favor. Pero ella no despertaba y mi hijo mayor intentó agarrarla pero ella no dejaba de moverse, así que yo saqué mi agua bendita y la cruz. Yo empapé a mi hija con el agua bendita y luego empecé a leer el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Luego vi como mi hija estaba empezando a gritar como un demonio sintiendo dolor por dentro, hasta que luego su piel vuelve a ser normal y finalmente se desmaya. Yo la agarré e intentaba despertarla, pero no despertaba. Hasta que luego escuché un disparo de una escopeta y vi que Zaira nos encontró para matarnos, así que mi hijo me dijo que nos fuéramos de aquí, pero Zaira les apuntaba a mis hijos para matarlos, pero yo me pongo en su frente y recibo el disparo y caigo al piso, pero por suerte solo estaba herido, y luego yo saqué el arma que tenía y le di un disparo en el pecho y pensé que ya la había matado, pero luego me di cuenta que el payaso intentaba matar a mi hijo con un cuchillo, pero yo corrí y le disparé en la cabeza, luego mi hijo lo pateé al fuego, pero yo ya no creía que eso lo mataría, solo me imaginaba, le disparamos muchas veces, intentamos quemarlo, le clavamos con cuchillos, pero todo era inútil, así que no tenía más opción que confiar en lo que mi padre me dijo en mi sueño, y así lo hice. Mi hijo me dijo que no era necesario ya que el fuego lo había matado, pero no. Luego vi como el payaso le clava un cuchillo a mi hijo en su pierna y él grita mucho, y después vi al payaso y con mucha ira le dije, toma esto estúpido juguete, le di un disparo pero solo lo había herido, luego le di otra vez pero solo impacté en su brazo, luego vi mi arma y solo me quedaba una bala, así que yo un poco nervioso apunté con el arma, y mi papá apareció enfrente de mí, me animó mucho al verlo de nuevo, él acomodó mi arma y me dijo, ahora sí abre fuego. Yo disparé pero tenía miedo de haber fallado, pero la bala impactó en su pecho y esta vez el payaso sangró mucho, lo que significa que habíamos impactado en el corazón del payaso, y finalmente el payaso cae al piso para luego cerrar los ojos y luego empezaba a derretirse, hasta que luego se queda como un payaso normal. Lo que significa que el payaso finalmente había muerto y ya no nos molestaría más, lo logramos, papá le había dicho, pero mi papá se había ido, yo fui por mi hijo y mi hija, pero yo sentí un impacto de bala en el pecho y caí al piso, Zaira me había disparado y tenía lágrimas en los ojos y me dijo, no, ¿qué hiciste? Mataste a mi hijo, y ahora yo mataré a los tuyos, pero primero acabaré contigo. Zaira me estaba apuntando con esa escopeta y no me hizo nada, tal vez no tenía balas, decía yo, y así era. Zaira desesperadamente estaba intentando recargar el arma, pero yo me levanté con mucha fuerza y me tiro a ella, yo le quité la escopeta con mucha fuerza, y empecé a golpearla por miedo de que ella mate a uno de mis hijos, pero ella me clava un cuchillo a mi brazo y yo vuelvo a caer. Zaira cogió un hacha y me la iba a clavar, pero ella empezó a agonizar de dolor de repente, y yo vi que mi hijo estaba detrás de ella, así que yo aprovecho este momento, y empujé a Zaira al fuego y ella empezaba a gritar y corrió hacia nosotros, pero yo agarré la escopeta y una bala del piso, y finalmente acabé con la vida de Zaira de un plomazo. Yo luego agarré a mi hijo y a mi hija y le dije a mi hijo menor que nos fuéramos, nosotros salimos y ahí afuera el bosque también se estaba quemando junto con el circo, luego yo empezaba a sentirme muy débil y no podía seguir caminando, luego vi que habían llegado muchos oficiales de por la llamada o por la señal de humo, pero finalmente me caí al suelo mientras que mis hijos me gritan cosas como, papá no te mueras, por favor papi despierta. Al despertar yo estaba en una camilla de un hospital, yo intenté levantarme pero me dolía mucho el estómago, seguramente por el disparo que recibí, pero luego entraron unos doctores para ver cómo estaba y me dijeron que tuve suerte que la bala no me haya matado y que en unos días podría volver a mi casa y a mi vida normal, y luego veo cómo entra toda mi familia, ahí estaban mi esposa, mi hijo mayor, mi hijo menor, mi hija mayor, mi hijita menor, y también mi mamá. Mi mamá me dijo que le preocupe mucho, y que no quería perderme igual como perdió a mi padre y me abrazó mucho. Luego yo abrazo a todos mis hijos y recibo a mi esposa con un beso y le dije que finalmente todo acabó.
Pasó mucho tiempo y yo finalmente podía vivir en paz, mis hijos también viven muy tranquilos, y mi vida fue mejorando mucho, en mi trabajo ahora era más bueno, paso más tiempo con mis hijos y con mi esposa, mi mamá cada día me visita y yo siempre la voy a querer mucho, y cada semana yo visito la tumba de mi padre y le digo que realmente lo extraño mucho, y que le agradezco por todo, ya que nadie más será víctima de mi regalo de cumpleaños. Te quiero mucho, papá. Y por cierto, es los cumpleaños de tu nieta. Ahora toda mi familia celebra el cumpleaños de mi hijita, estoy feliz por ver a todos mis hijos felices, pero sobre todo a mi hija. Luego mi esposa trajo el pastel y le cantamos feliz cumpleaños, luego vimos como ella abría sus regalos, y vimos mucha ropa, pero mi esposa le había comprado un regalo más. Yo estaba asustado por esto, pero cuando lo abrió era solo una muñeca con parlante, yo suspiré mucho, pensé que era el payaso de nuevo, pero eso jamás va a pasar. Luego mi hija se acerca y entre toda mi familia la abrazamos, mientras todos nuestros invitados nos aplauden. Fin.